Vamos a iniciar el estudio de Mesilá Yesharim, es la senda de los rectos. Este es de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Entonces, igual como hemos hecho con los demás, vamos a darle lectura al prefacio para poder saber por adelantado qué nos espera de este libro. Entonces aquí el traductor, que es el Rabbi Sergei Kaufman, nos dice lo siguiente, nos dice: pocos libros no precisan de justificación. Su valor intrínseco y su importancia vital para los lectores son tan evidentes que se vuelven indispensables. Esta obra es uno de ellos. Mesilá Yesharim es quizá el libro de ética y desarrollo espiritual conforme a las normas y el espíritu del judaísmo más célebre de todos. Su fama solo puede ser igualada por otras dos grandes obras, ambas escritas en la Edad Media en España. La primera es Jobot Alevavot, el deber de los corazones, escrita por Rabbeinu Bechayei ben Pakudá, nació en Zaragoza en el siglo XI, y Sharet Teshuvah, las puertas del retorno, escrito por Rabbeinu Yonah de Gerona, Cataluña en el siglo XIII. Sin embargo, a diferencia de esas obras que destacan en su exposición de ciertas áreas particulares de desarrollo espiritual, Mesilá Yesharim es nada menos que una exposición completa de todo el proceso de desarrollo espiritual, desde el elemental cuidado de uno mismo hasta el nivel máximo, la inspiración divina, Ruach HaKodesh y el dominio pleno del mundo material. Eso lo logra mediante una explicación detallada y compleja de una baraitá, enseñanza talmúdica de Rabbi Pinhas ben Yair, citada en el tratado Avodah Zarah 20b. A lo largo de 26 capítulos, con una sutil mezcla de lógica implacable y sensibilidad espiritual, Ramchal explica los aspectos diversos e implicaciones profundas contenidas en cada una de las 10 etapas de desarrollo espiritual citada por esa enseñanza talmúdica, tanto por su amplitud como por el certero de sus aseveraciones sobre ética y espiritualidad, todas ellas fundamentadas con precisión en fuentes bíblicas o talmúdicas. Mesilá Yesharim goza de una aceptación universal que incluye por igual a grandes eruditos en Torah como al público en general. Su adopción en el siglo XIX como texto principal de mejoramiento personal por el movimiento de Musar de perfeccionamiento ético también ha contribuido a hacer de esta obra la más compleja para iniciar y continuar el proceso de desarrollo espiritual. El valor de este libro está más allá de lo que ese traductor y comentarista pueda juzgar. Bástenos pues con la opinión que sobre él expresaron varios sabios de generaciones pasadas. Cuando se le preguntó a Rabbi Chaim de Volodzin qué libro de ética recomendaba estudiar, respondió: es bueno estudiar cualquier libro de Musar, pero el Mesilá Yesharim debe ser tu guía. Esta cita está en Or Israel. En el libro Orot Agra se relata que cuando el Gaón de Vilna leyó por primera vez el Mesilá Yesharim comentó: ha surgido una luz nueva sobre la faz de la tierra. Esto fue en Helek Sijot Agra 9:22 y se publicó en Maaser Rab Siach Eliyahu. Se cuenta además que el Gaón de Vilna una vez afirmó que, en su opinión, hasta el capítulo 11 de este libro no tenía una palabra de más, considerando la proverbial concisión del lenguaje del Gaón. De su juicio se infiere que por lo menos hasta ese capítulo este libro tampoco contiene una sola idea redundante o indispensable. Finalmente, el comentario de un sabio contemporáneo, Rabbi Yehezkel Sarna, que un tiempo fue el Rosh HaYeshiva de Yeshivat Hebrón en Jerusalén: el Creador bendito es concedió a nuestro maestro Ramchal, de bendita memoria, la oportunidad de definir en este gran libro lo que no lograron hacer los sabios que le precedieron, y ni siquiera los que vivieron después de él. Ramchal proporcionó un vehículo para acceder a la reverencia a Dios y aplanó la senda para llegar al servicio al Creador. Lo mismo que hizo Rambam en el área legal de la halajá, lo hizo nuestro maestro Ramchal sobre la reverencia de Dios. Cierto es que antes de él hubieron libros muy importantes e incluso grandiosos sobre la reverencia a Dios y Musar, escritos por nuestros grandes sabios antiguos de la época medieval, como Jobot Alevavot y Sharet Teshuvah, pero aunque los demás libros tienen un valor muy grande y fueron escritos por los grandes sabios medievales, y por eso cada palabra y alusión
suya necesita ser estudiada, aún así ninguno de ellos abarca todos los temas de ética y espiritualidad, ya que ese no era su propósito, pues no basaron sus libros en la Baraitá de Rabbi Pinhas Ben Yair, que abarca desde la vigilancia de uno mismo hasta el estado de santidad. Entonces eso es así, en comentarios de los sabios. Ahora se nos va a dar una breve explicación sobre la obra. Aunque Ramjal escribió este libro como un lenguaje hebreo relativamente sencillo, hay básicamente tres factores que hacen que se dificulte la comprensión correcta de lo que realmente quiere decir. Uno es la profundidad de las ideas. Aunque a primera vista muchas ideas podrían parecer simples, en su trasfondo encierran una profundidad que es preciso analizar y explicar. 2. El alto grado de precisión del lenguaje. Los conocedores del Ramjal saben que él posee un estilo de un alto grado de precisión, en el que la redundancia de ideas o los meros embellecimientos lingüísticos es prácticamente inexistente. 3. La estructura de la exposición. Todo libro de Ramjal tiene una estructura muy lógica y sigue un proceso conceptual bien definido, y este no es la excepción. Se trata de una exposición lógica de ideas hilvanadas entre sí, pero a causa de la ausencia de subtítulos y divisiones no siempre es fácil darse cuenta del orden de ideas que el autor expone. El manejo verbal de fuentes. Entre los sabios de épocas pasadas era usual citar fuentes incompletas, tanto del Tanaj como del Talmud y otras fuentes rabínicas, ya que asumían que sus lectores eran personas instruidas, que conocían las fuentes y por ello captarían inmediatamente lo que quería decir. Pero en nuestra época eso ya no aplica siempre, y por ello muchas veces es necesario citar la enseñanza talmúdica o el versículo bíblico completo y explicar su contexto. Estos 4 factores bastan para hacer indispensable un comentario explicativo. Su finalidad no es presentar las ideas personales del traductor sobre los conceptos que Ramjal expone, sino asistir al lector a comprender tanto las ideas como la estructura del libro. Aquí nos da algunas otras ediciones que se han hecho, y en particular, pues, bueno, son características del libro, a propósito del comentario, y sobre algunas marcas que van a tener los libros sobre si lo dicen los sabios o no. Y finalmente pues hace una nota sobre el título del libro, el traductor en ese caso. Y Ramjal tomó el título de este libro de un versículo en Mishle 16-17. La senda de los rectos es apartarse del mal. Quien cuida su camino preserva su alma. Ahora bien, dice, aunque en español se suele llamar a este libro La senda de los justos, como quedará claro en el capítulo 13 y otros lugares, el objetivo de este libro no es enseñar al ser humano cómo llegar a ser un justo, sino cómo ir más allá todavía hasta el nivel de Hasid y a todo lo que eso conduce. Es obvio, pues, que con el título Mesilá Yesharim, Ramjal no quiso reflejar la última etapa del desarrollo espiritual. De hecho, como quedará claro más adelante, con él quiso representar su primer paso. El rasgo principal de la rectitud, nos dice en este caso Rabbi Schlanger, es el deseo de reconocer la verdad. En otras palabras, rectos son aquellos que utilizan sus capacidades intelectuales en forma correcta, para reflexionar y descubrir el trasfondo verdadero de la realidad. Es por eso que la rectitud, la mirada clara sobre la realidad, lógicamente constituye el primer paso para que el ser humano llegue a superarse plenamente. Entonces aquí es el comentario sobre en qué consiste el desarrollo espiritual. Entonces, primeramente, pues un paso muy importante es ser rectos. Y el ser rectos, dice, es hacer lo correcto. El Rabbi Schlanger cita como primera prueba el comentario de Rabbeinu Yonah Gerona al versículo de Mishle 16-17, donde éste afirma que los rectos que anhelan la rectitud, lo primero que hacen es apartarse del mal y cuidarse de cualquier pecado, y gracias a eso pasarán de la vigilancia de sí mismos a la diligencia. Tal como Rabbeinu Yonah entiende el versículo de Mishle, es claro que la rectitud es el primer nivel de la superación espiritual, pues lo asocia con la primera etapa. Una segunda prueba es la alabanza que se dice al final de Pesuke de Simra de Shabbat, la cual enumera primero a los rectos, Yesharim, luego a los justos, Sadikim, después a los devotos, Hasidim, y finalmente a los santos, Kedoshim. Es generalmente aceptado que ahí la mención de esos 4 tipos de individuos está en orden ascendente, desde el primer nivel espiritual, rectos, hasta el último, santos.
Al respecto, Rabbi Slanger explica: Yesharim, rectos, son los individuos que han tomado la disposición de servir a Dios. Los tzadikim justos representan la segunda etapa del servicio a Dios, desde la vigilancia de uno mismo, Seirut, hasta la limpieza espiritual, Nekiyut, lo cual abarca los capítulos 2 a 12 del presente libro. Los Hasidim, los devotos, representan la tercera etapa de la abstinencia, Perishut, hasta el temor al pecado, Yirat Ha'achet, es decir, de los capítulos 3 al 25, y finalmente los Kedoshim, los santos, constituyen la etapa última, que es el capítulo 26. Por las razones antes aducidas, se decidió seguir la traducción literal de la senda de los rectos en vez de la senda de los justos. En hebreo, Mesilá es un camino estrecho, pero bien aplanado, adecuado al paso de los seres humanos. Se diferencia de Derech, camino o vía, en que este es amplio y abierto a todos, mientras que Mesilá es más estrecho y por lo tanto más personal. Al emplear esta palabra, Ramjal quiso decirnos que el camino del desarrollo espiritual es siempre una empresa de vida muy personal e íntimamente ligada con la naturaleza particular de cada persona. El desarrollo espiritual nunca puede ser masivo. Pues aquí se nos da una explicación de por qué es el nombre, ¿no? Mesilá Yesharim. Entonces ahora sí que Mesilá dice que es un camino estrecho y Yesharim es de la rectitud, no los rectos. Entonces, de alguna forma, hace énfasis de que, a diferencia del camino de los justos, que es el que estamos leyendo, ese es un poco más amplio. Entonces, ahí vamos a ver que en el libro de Orjot Tzadikim, lo que se nos va a mostrar principalmente es todos los atributos, cómo se emplean para bien, cómo se emplean también de alguna manera para lo no bueno. Entonces, por eso aquí es camino, como dice el Ramjal. Aquí principalmente va a ser enfocada a que, como nos dijo anteriormente el traductor, seguir el orden ascendente. Primero, instruirnos hacia la rectitud. Posteriormente, instruirnos hacia la justicia. Después, hacia la devoción y finalmente hacia la santidad. En ese orden nos va a ir subiendo el nivel el Ramjal. Finalmente vienen los agradecimientos y bueno, esto es la introducción. Decir nada más brevemente una biografía del Rab Moshe Chaim Luzzatto. Él vivió en la época de 1707 a 1746. Él es conocido universalmente por la sigla de su nombre, que es Ramjal. Fue uno de los sabios más grandes del judaísmo de todos los tiempos, particularmente en la antigua comunidad italiana. Muchos los consideran la personalidad más destacada del siglo XVIII. Ramjal fue un genio precoz, altamente polifacético, cabalista profundo y sabio talmúdico. Fue también poeta, conocedor de la ciencia y las humanidades de su época, autor de obras gramática hebrea y de lógica, pero sobre todo un auténtico hasid, devoto, dedicado a desarrollar intensamente su relación con Dios. Ramjal nació en Padova, Italia, en el año 1707, cuya comunidad judía fundada en el año 1300 fue una de las más distinguidas de Italia y en general de Europa. No se conserva indicación alguna del día o el mes en que nació. Nació en el seno de una familia que se distinguía por su devoción y modestia, pero también por un profundo amor al estudio y al conocimiento. Su padre se llamaba Yaakov Vita, Jai, y su madre Diamante. Según el filósofo Shmuel David Luzzatto, la familia Luzzatto provenía originalmente de Lausitz, en la región noreste de Alemania. Según esa versión, un judío alemán que emigró a Italia recibió el nombre de su región natal, Lausitz, en latín Lausatia o Lausiatus, y de ahí se transformó en Luzzatto. A partir de él, la familia Luzzatto o Luzzati se dispersó por toda Italia. Se reporta que en la sinagoga familiar de Venecia, la escuela Luzzatto, se seguía el rito ashkenazí. Sin embargo, esta versión choca con lo que Ramjal dice al final de Mesilá Yesharim, donde se califica a sí mismo como Sefarati Taor, de puro linaje sefardí, implicando quizá que sus orígenes se hallaban en la península italiana o en la diáspora de judíos hispano-portugueses que llegaron a ese país después de su expulsión de España en 1492. A los 13 años de su bar mitzvah, su padre lo envió a estudiar a la célebre Yeshiva, Academia Talmúdica de Padova, fundada por el gran sabio Rabbi Yehuda Mintz. Esta yeshiva era en su época una de las mejores de Europa. En esa yeshiva Ramjal conocerá a los dos maestros que dejarán la huella más honda en su vida personal e intelectual, Rabbi Yitzhak Haim Cohen Cantarini y Rabbi
Yeshayahu Basan, como se puede entrever de su correspondencia. Parece ser que Rabbi Cantarini no fue solamente médico, sino también un hombre de ciencia. Él se encargó de la formación intelectual general de Ramjal, enseñándole lo mejor de los conocimientos de su época, ciencias y humanidades, lingüística y gramática, lógica y poesía. Fue gracias a esa sólida formación intelectual que Ramjal llegó a convertirse en innovador del idioma hebreo y con ello en precursor del hebreo moderno. Rabbi Bassan, por su parte, se encargó de la formación toraica de Ramjal. Él fue uno de los más grandes rabinos italianos de su época, conocido más allá de sus fronteras como brillante talmudista y posek, legislador de la ley judía, autor de la célebre obra legal, la Ahmed Torah. Rabbi Bassan fue su maestro en el estudio de Torah y le proporcionó una formación bíblica, talmúdica y halájica amplia y rigurosa, y fue incluso con él que Ramjal inició sus estudios de Kabbalah. Esas son las palabras con las que Rabbi Bassan describe a Ramjal cuando éste estudiaba con él, siendo todavía adolescente. Dios otorgó el don de escuchar y de comprender. Nada se ocultaba a su insaciable sed de conocer. Él tenía la costumbre de venir a mi casa cada mañana, ágil como una gacela, para aprender las palabras de Dios. Buscaba en toda mi biblioteca para encontrar algunos escritos de Kabbalah. Entonces su espíritu comenzó a pasearse por sus secretos, a amarlos y a deleitarse en ellos. Rabbi Yekutiel Gordón, amigo suyo, dice del Ramjal: a los 14 años conocía de memoria toda la Kabbalah de la Lisa, y nadie lo sabía, ni siquiera sus padres. Fue así que, además de haber estudiado en forma amplia y completa el Talmud y la Halajá, Ramjal llegó a convertirse en uno de los sabios cabalistas más grandes de la historia judía, cuya extensa obra sobre temas de Kabbalah y metafísica, tanto a nivel esotérico y profundo, como introductorio y divulgativo, ha sido siempre muy reconocida por los más selectos sabios judíos y ha comenzado ya a difundirse en todo el mundo. Debido a la incomprensión de algunos rabinos de su época, que apenas poco menos de un siglo antes había sufrido el trauma socio-religioso dejado por el falso misticismo y mesianismo de Shabbatai Sevi, así como a la envidia y mala voluntad de algunos enemigos, Ramjal fue criticado y perseguido en su Italia natal y tuvo que refugiarse en Ámsterdam. En esa época constituía el centro comercial y cultural más libre de Europa. Se llegó incluso a proscribir sus escritos y a prohibirle que continuara enseñando Kabbalah a sus discípulos. Ámsterdam tenía entonces una importante comunidad judía, muy activa en el comercio y con buen nivel de cultura, cuyo núcleo estaba formado por judíos de origen español y portugués. En esa comunidad, acostumbrada a la amplitud de pensamiento necesaria, Ramjal fue reconocido como un sabio destacado y fue nombrado Rosa Yeshiva de su academia talmúdica y pudo así continuar su obra en relativa tranquilidad. Fue también ahí donde escribió su obra máxima de ética y espiritualidad, Mesilat Yesharim, posiblemente en el año 1740. En 1743, Ramjal realiza su ascenso a la tierra de Israel con el objetivo de desarrollar ahí la plenitud de sus capacidades espirituales y formar nuevos discípulos. Fue principalmente en Tiberias que fijó su lugar de residencia. Sin embargo, apenas 3 años después de su llegada a la Tierra Santa, en 1746, Ramjal parte hacia su morada eterna en la ciudad de Akko. Mucho se ha especulado respecto al lugar de su tumba. Una tradición afirma que Ramjal fue enterrado en la ciudad de Tiberíades, pero testimonios de contemporáneos suyos afirman que presenciaron su fallecimiento en Akko. Como la costumbre ahí era enterrar a los difuntos en el cementerio de Kefar Yasif, es probable que sea ahí donde se halla su tumba y no en Tiberíades. De cualquier modo, se desconoce el sitio exacto. Según el calendario Yehudí, el año pasado, aquí estamos hablando del 5767, o sea, hace muchos años más, se cumplieron 300 años de su fallecimiento. Según el calendario civil, el año 2007 sigue siendo el aniversario de su muerte. Ramjal dejó tras de sí una obra amplia y profunda en todas las áreas del saber judaico, desde la lógica hasta la metafísica cabalística. Y aquí se nombran algunas, nada más para el conocimiento. Kabbalah avanzada, Kelach Pitche Chochma Begaat, Klalim Rishonim, Klalim Sheniim, Da'at Nubot, Derech Hashem, Joker Umekubal, que son de Kabbalah introductoria, lógica y metodología, Derech Tebunot, Leshon Limudim, drama y teatro, Maaseh Shinshon, Migdal Oz, ética y espiritualidad, Mesilat Yesharim y Derech Chochma. Entonces, así a grandes rasgos es una bibliografía del Ramjal. Y bueno, yo creo que con esto nos quedan muchas ganas de iniciar. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום,
רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי.